van tierra adentro. Bueno, ahora sí, entonces comenzamos, vamos a decirlo en este preciso momento, con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, titulada Córdoba en las elecciones nacionales. La nuestra es una provincia complicada. No me digas. Es una provincia complicada. Sí. Es una provincia complicada que, digamos, tiene las características más adecuadas para marear a cualquier analista. Uh-huh. Esta semana han empezado a barajarse cuestiones relativas a cómo va a materializarse en Córdoba las opciones que se presentan en la elección, en las próximas PASO, que es el primer episodio de este camino que termina en octubre. Bueno, hemos hablado la semana pasada un poco de la situación de esta especie de dispersión que se está visibilizando en lo que es Alternativa Federal. La Alternativa Federal tiene una significación particular en Córdoba porque el gobernador Schiaretti ha sido uno de los actores principales de esa posibilidad, de esa alternativa electoral. Aparentemente se está atomizando, disgregando, pareciera muy difícil ya. No es imposible, en política son pocas las cosas imposibles. Sí, el arte de lo posible. Claro. Pero pareciera ser estar cada vez más lejos Labaña de concurrir a esa formación. Labaña, quizá porque carece de aparato político, porque de lo contrario uno tendría que pensar que se considera el rey de Persia, pero parece ser insistir en la tesis de que él ser ungido candidato sin ninguna competencia, por una especie de unanimidad de eso que él y los de Alternativa Federal llaman el camino del medio. Pero en el camino del medio Labaña quiere estar él en el centro del camino del medio, y que todos los demás lo sigan. En un camino del medio que a futuro ya no puede estar tan al medio, sino que se va a desviar hacia una... Es que el camino del medio es una cosa que solamente puede... ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Una situación indefinida cuyo único soporte en la realidad es la existencia de la famosa grieta, una grieta que separa como campos irreconciliables al campo de los amigos de Macri y al kirchnerismo, pero el desastroso final que va teniendo el gobierno de Macri ha hecho más que ninguna otra cosa para favorecer un proceso de unidad de la oposición. Alternativa Federal fue fundada hace un año y pico, si no me acuerdo mal, y en ese momento parecía tener el visto bueno de la mayoría o de una parte muy considerable de los gobernadores peronistas. Sí. Y hoy por hoy los únicos gobernadores peronistas que están dispuestos hasta ahora a secundar esa variante son Urtubey y Schiaretti. Según lo que están diciendo los últimos, informes que tenemos, que el único que quedaría con ese nombre, ¿no?, de alternativa sería Urtubey. Schiaretti ha vuelto, creo que ha vuelto hoy o vuelve mañana de vacaciones. Y se supone que va a buscar definiciones. Bueno, de él vamos a hablar un poco más, porque se trata justamente de Córdoba y es un actor central en la política cordobesa, pero Schiaretti no ha abandonado y creo que difícilmente abandone Alternativa Federal. Si entramos ya directamente en la política de Córdoba, lo primero que habría que decir
es que hay en toda la situación Sí, una especie de barajar y dar de nuevo en relación a lo que fueron las elecciones provinciales. Las elecciones provinciales en Córdoba no son, yo diría, una referencia de nada en relación a lo que vamos a ver en las elecciones nacionales. Hay otras elecciones donde creo que se expresa de una manera más clara en otras provincias la caída en la opinión pública del visto bueno Macri. Cambiemos ha sufrido sucesivas derrotas en todas las provincias, y lo de Córdoba, algunos lo suman a esas derrotas, pero en realidad no es que no lo sea, no es que no sea una derrota, porque realmente las dos variantes que presentó Cambiemos en Córdoba han tenido un resultado catastrófico y que es para el olvido y la vergüenza, ¿no? Para el olvido, para no vivir recordando la vergüenza que han pasado, aplastados completamente por Hacemos por Córdoba. Pero creo que nadie podría decir que el electorado que ha votado por Schiaretti sea un electorado masivamente opuesto a Macri, ni mucho menos, porque una porción considerable de los que han votado por Schiaretti lo votan porque es un conservador de la política del peronismo, porque es un neoliberal y porque no está opuesto a Macri. No lo vota como una opción frente a Macri. En realidad lo vota frente a las dos opciones que presentó Cambiemos en Córdoba, que eran opciones muy desdibujadas, precisamente porque además de sus vicios propios, tenían que enfrentar a un gobernador peronista muy amigo de Macri, y eso los colocaba en una situación incómoda, a tal punto, porque quiero dar esta referencia para que no aparezca que esto que estoy diciendo es una opinión arbitraria de parte mía, a tal punto que el vicegobernador, el candidato a vicegobernador de Mestre, durante la campaña dijo que en Córdoba el candidato de Macri era Schiaretti. Claro. O sea, hasta ese punto la situación electoral provincial, de las elecciones provinciales, ha sido confusa, por lo menos confusa, vista en el espejo de las contradicciones que atraviesan al país nacionalmente en este momento y con vista a las elecciones nacionales. A tal punto es compleja que La Voz del Interior, por ejemplo, en el día de hoy, barajaba la posibilidad como una opción que podría adoptar el Partido Justicialista de Córdoba, Schiaretti o Hacemos por Córdoba, la presentación de una lista de candidatos a diputados nacionales. En Córdoba no se elige senador en estas elecciones, no se renueva el senador nacional. Podría presentar una lista sin candidatos presidenciales. Esa versión, o ese trascendido, o ese chimento, o esa hipótesis que lanza La Voz hoy, o que hace pública La Voz hoy, en realidad tiene una cierta lógica, porque vemos el eco que tiene Hacemos por Córdoba en la población local, es mucho más extenso, aunque no abarque todos los que lo votaron. Cuando Hacemos por Córdoba trata de
trate de proyectarse hacia la escena nacional, es mucho más extenso que lo que podría ser en la propia provincia una lista encabezada, por ejemplo, por Urtubey. Claro. Si hacemos por Córdoba, o si Schiaretti atara su lista de candidatos a diputados a Urtubey, es probable que fuera ampliamente derrotado en la provincia, porque la candidatura de Urtubey es una candidatura muy perdedora en todo el país, no solamente en Córdoba. Otra cosa sería que la lista de Alternativa Federal, o como se llame en el momento de las elecciones, fuese encabezada por Schiaretti. En ese caso, bueno, probablemente el nombre de Schiaretti pudiera, digamos, alimentar la cosecha electoral de la lista de diputados, pero eso no ocurriría con Urtubey. Creo que tampoco ocurriría con Labaña, pero quizá un poquito más con Labaña que con Urtubey. Y si el peronismo cordobés no quiere sufrir en las elecciones nacionales, en los próximos pasos, una amplia derrota, es probable que la mejor opción que tenga sea presentar una lista, una boleta, lo que se llama la boleta corta, una boleta sin candidatos presidenciales. ¿Y cómo resolverían después? Porque no tener un candidato presidencial. En ese caso, el que quiera votar esa lista, sí, vota la lista de candidatos legislativos que hacemos por Córdoba y el candidato presidencial que más le guste. Atiende, o sea, puede ser Macri, o puede ser Alberto Fernández, o puede ser Urtubey, o puede ser, qué sé yo. Atender en todos los mostradores. Claro. Que es una fórmula parecida, aunque de alguna manera una combinación distinta, es la que pretendía hacer el macrismo en la provincia de Buenos Aires, atando la candidatura a gobernadora de Vidal a dos fórmulas presidenciales, o a más de dos inclusive. Con ese recurso, que realmente es una especie de confesión sí, pública, la Vidal evitaría que el desprestigio de Macri le reste votos a ella en la provincia de Buenos Aires y la haga perder. Claro. Entonces, en el macrismo se baraja la hipótesis, que ya tendría el visto bueno de Peña, de que si está de acuerdo Massa, la candidatura a gobernadora de la Vidal estaría atada a la candidatura presidencial de Macri y de Massa. Y también, ¿por qué no?, de Urtubey. Ah, claro. Para que el electorado, al elegir una fórmula nacional, no la limite a la gobernadora en las elecciones provinciales. Eso es una especie de ingeniería extraña, sí, cuyo sentido práctico, si ocurriera, deriva de que desde el gobierno nacional se le impidió a Vidal, como se le impidió también a Rodríguez Larreta, que despegaran la elección en sus distritos de la elección nacional. No sé si me explico, Marínez. Sí. Es decir, prácticamente la totalidad de los gobernadores han separado las elecciones provinciales de la elección nacional. Sí. Con el objeto de que las elecciones provinciales se provincializaran.
Eso se ha hecho así, ¿no? Se define en otro momento como que hay movimientos, muchos movimientos provinciales. Sí. Y eso ha ocurrido en todas las provincias. Claro. Este año, las únicas provincias, Claro. Sí. Las únicas provincias donde eso no ocurre son la capital federal, Claro, la exacto. Cava, Sí, la Cava. y la provincia de Buenos Aires, que son 2 distritos gobernados por el PRO. Entonces, desde la presidencia se les ha impedido que se paren las elecciones provinciales de la nacional para que el hipotético poderío que tiene el PRO en esos 2 distritos favorezca la reelección de Macri, aun cuando pueda perjudicar a esos distritos en el plano provincial. Claro. Esto suena como un ajedrez medio complicado, Sí, yo sí. supongo para el lector común que a Sí. lo mejor no, al oyente común que a lo mejor no está siguiendo con detenimiento claro. todas estas tejes y manejes Claro. del sistema político argentino. Pero bueno, es así. Es que se presta a mucha confusión. Se presta porque- una gran confusión. Ahora, sean cuales sean las alquimias electorales que se impongan, lo cierto es que no vamos a ver en Córdoba repetido el cuadro en las elecciones, en las PASO y en las elecciones nacionales, el cuadro que vimos en la elección provincial. Claro. En otras provincias, qué sé yo, puedo tomar como ejemplo, aunque lo único que han hecho son pasos a la provincia de Entre Ríos, donde Bordet en las pasos se impuso con cierta amplitud. Pero en la medida en que Bordet ha unificado a todas las fuerzas peronistas de su provincia y a su vez está declaradamente a favor de la candidatura de Fernández Fernández, lo que ocurra en la provincia de Entre Ríos en la oportunidad provincial, en las elecciones provinciales, y lo que ocurre en las nacionales va a tener un mayor correlato que en Córdoba. Claro. Por eso digo que el caso de Córdoba es complejo, y es complejo por varias cosas, porque por un lado el desastre que ha sido en las elecciones provinciales, la presentación de Cambiemos dividido y digamos muy deteriorado por las mezquindades de las internas que hemos visto, por la pobreza de sus argumentos de campaña, porque digamos, del momento en que no podían atacar a Macri, porque son macristas, y tampoco podían cuestionar demasiado el posicionamiento político de Schiaretti, porque Schiaretti también es pro-macrista, quedaban en una situación como muy desdibujada y muy poco atractiva frente a un gobierno que transmitía una posición cordobesista y de cierta solidez de gestión en términos neoliberales, pero cierta solidez de gestión de todos modos, sea como sea. Esta semana hemos visto la otra cara de la obra pública de Schiaretti, porque hemos visto como primeras etapas de los diarios o primeras noticias, en los primeros planos de los informativos de televisión, el rostro de los hospitales de Córdoba siendo incapaces de atender una demanda por problemas respiratorios de la población, porque realmente están trabajando al límite. Pero como tiene menos chance de generar una cosecha electoral el atender a los hospitales que el hacer, digamos, la circunvalación, se gasta en la circunvalación lo que no se gasta en los hospitales. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, creo que vamos a ver en el caso de Córdoba un cuadro novedoso con relación a lo que fueron los movimientos y las tendencias que operaron en las provinciales. Una cuestión, lo digo sin ningún disimulo, porque nunca
hice ocultamiento en esta columna de que hablo desde una posición política tomada, ¿no? Desde la supuesta neutralidad que pretenden aducir otros comunicadores. Una novedad auspiciosa es el impulso que está tomando en estos momentos el movimiento obrero de Córdoba, la lucha por instalar en la provincia las candidaturas del Frente Patriótico, que han tenido un episodio importante ayer en la reunión que se hizo en el sindicato de docentes, en la UPC, donde han participado 14 gremios de Córdoba: alimentación, Buifuerza, gráficos, bancarios y más, formando un movimiento político sindical destinado a respaldar en Córdoba el voto al Frente Patriótico, y particularmente porque los dirigentes sindicales señalan que no desconocen el hecho de que ha habido en Córdoba trabajadores votando en elecciones anteriores a Macri, y particularmente la realización de una fuerte campaña en el ámbito de los trabajadores, señalando que no se puede permitir que Macri repita su gobierno, porque va a ser desastroso para los trabajadores que ocurra semejante cosa. Eso es una novedad. Eso es una novedad, porque entre las personas que ha aparecido en ese plenario está una dirigente sindical muy prestigiosa, que es Hilda Bustos, que digamos que hasta hace que aún hoy es legisladora de Unión por Córdoba, y que se ha manifestado dispuesta a promover las listas del Frente Patriótico en Córdoba, lo que sugiere que hay un movimiento de base, sobre todo en el campo obrero, que quiere, digamos, que Córdoba no repita las catastróficas votaciones del 2015, donde tuvimos la desgracia los cordobeses de haber sido quienes definían la elección a favor de Macri, o las consecuencias menos catastróficas, pero también fatídicas, del 2017. Cosa que a su vez, evidentemente eso significa que podemos tener alguna expectativa de que en Córdoba los candidatos del Frente Patriótico hagan una buena elección, que eso por lo menos está dentro del campo de las posibilidades. Claro. Sí, sí. No estoy diciendo que vaya a ocurrir. Y que les resulte problemático a los grupos vinculados a lo que yo he llamado muchas veces el Partido Único Neoliberal de Córdoba, de transmitir a la sociedad cordobesa un mensaje creíble y coherente. Porque digamos claramente, hoy por hoy, el mensaje de que Macri debe seguir gobernando es un mensaje que encuentra en toda la sociedad argentina, y también en la sociedad de Córdoba, fuertísimas resistencias. No sabemos el quantum de esas fuertísimas resistencias, pero casi que podríamos apostar doble contra sencillo que Macri no va a repetir en Córdoba las elecciones del 2015. No va a obtener... Al menos el porcentaje... No, por eso a eso me refiero, no va a obtener los porcentajes que obtuvo en la elección pasada, enormes de la elección pasada. Y que las situaciones de las fuerzas que componen, unas con sello peronista y otras con sello radical o sello liberal directamente, como es el caso del PRO de Córdoba, o Bartolete sin cola, como es el caso de Juez, que componen el Partido Único Neoliberal de Córdoba, van a enfrentar un cuadro
complejo para la sobrevivencia de su predominio. Yo me animaría a decir que si hay un triunfo del Frente Patriótico en octubre, y el gobierno que surja de esa elección tiene una política inteligente de la cual careció el kirchnerismo para Córdoba, el sistema político que conforma el Partido Único Liberal Cordobés se le va a ver en apuros en los próximos años, porque va a quedar desacomodado ante el cuadro nacional. Si como parece hoy posible, no se puede ni por asomo cantar triunfo, pero si como parece posible Macri es derrotado en las elecciones de octubre, el macrismo va a quedar señalado en la historia reciente del país como una de las etapas más oscuras de la vida argentina, y si el gobierno que surgiera del Frente Patriótico tiene una política que combine la coherencia con un mensaje político claro con relación al país y particularmente a nuestra provincia, se van a generar condiciones para una recomposición política de un cuadro que creo que no refleja de ningún modo a la sociedad cordobesa real. Creo que refleja el cuadro que vimos en el 2015 y que hemos visto incluso en estas elecciones, creo que refleja una situación, digamos, que se define más por la ausencia de una fuerza política coherente en la provincia que por el vigor de los partidos políticos provinciales actuales. Judío o turco mugriento, le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano.